Tercera manifestación de Dios al mundo. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del Espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. La ley en la conciencia. El pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí. Su guía, Moisés, recibió las tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador. Sabía recibir mensajes del mundo espiritual, de aquellos seres a quienes llamaba ángeles. Y en el reposo de la noche, en la paz de su corazón y por medio del don de los sueños, recibía mensajes, avisos y profecías, a los cuales daba crédito y obediencia. Dios no estaba solo en sus bocas, también se albergaba en su corazón. La ley no era para ellos solo un escrito, sino que era vivida por los hombres. Era natural que su existencia estuviese llena de prodigios que ahora ya no contempláis. Si alguno me preguntase cómo se guiaba el pueblo del Señor antes de que fuese conocida por ellos la ley que Moisés recibiera del Señor, les contestaría que antes que a Moisés, envié al mundo espíritus de gran luz, patriarcas y profetas, los cuales traían la ley en la luz de su conciencia, para enseñarla con sus obras a todos sus semejantes. Aquellos hombres me honraban con su vida. No eran idólatras, porque ya conocían la espiritualidad. Tenían sentido del amor y de la caridad hacia los demás. Sabían recibir en sus tierras al extranjero y dentro de su hogar eran hospitalarios para el viajero fatigado. Para todos tenían a flor de labio una buena palabra y un consejo sabio. Mas no todos los hombres han sabido guiarse por la voz de su conciencia, porque ello requiere espiritualidad, y los sentidos de la materia no la comprenden. Por eso fue necesario que vuestro Padre se manifestase en varias formas entre la humanidad para explicar la ley y revelarle las enseñanzas divinas. Vos, pueblo, que estáis escuchando esta palabra en el tercer tiempo, y que aún conserváis algo de aquella simiente que os confiara en los tiempos pasados, comprended que debéis de limpiar de egoísmo y de materialismo vuestro corazón, para que pueda llegar a vosotros el instante feliz en que volveréis a seguir vuestra vida, guiándola por los dictados de vuestra conciencia, como lo hicieran aquellos primeros iluminados como Abraham, del cual brotó el pueblo que en todos los tiempos ha sido el depositario de mis revelaciones. A los que no han cumplido con mi ley, les estoy invitando a penetrar en ese camino, y pronto llegarán a mí y les diré: no es una ley nueva la que en este tiempo os presento. Es la misma que escribí en la conciencia del primer hombre y que después di a conocer clara y precisa por conducto de Moisés. Me preguntáis, ¿por qué he venido a vosotros? Porque veo que habéis olvidado el camino por donde debéis retornar al seno de donde brotasteis, y yo os lo vengo a mostrar nuevamente. El camino es mi ley, y por medio de su cumplimiento alcanzará inmortalidad del espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo os señalé con mi enseñanza. Vuelvo a repetiros: el camino es mi ley. Si la observáis, podéis estar seguros de que llegaréis a la ciudad prometida, y allí encontraréis todo lo que os he ofrecido. Sed fuertes y virtuosos en esta travesía,
Iluminaos con la fe para que hagáis dulce y llevadera vuestra jornada. Quiero que comprendáis esta gran verdad, que ni Dios ni la naturaleza tienen misterios para el hombre. Es la flaqueza, la debilidad ante las lecciones divinas, lo que ha incapacitado al hombre para practicar la verdadera ley. Por ello va de aquí para allá, de un lado para otro sin comprender nada, sin sentir nada, sin saber que Dios está en la conciencia del hombre, siempre vibrando en su provecho. ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que solo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida? ¿Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir? Pero os habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar para que el hombre logre disfrutar de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. En este tiempo tendrán que oírme los orgullosos y los necios, los materializados y los incrédulos, y en su corazón, que ha sido como tierra estéril para mi simiente, volveré a sembrar, hasta que de las rocas broten flores. Hay muchos hombres que juzgan fuera de época mi doctrina, mas es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido eterno de mis lecciones. Mi ley es inmutable. Son los hombres los que pasan con sus culturas, sus civilizaciones y sus leyes, quedando de todo ello solo lo que el Espíritu ha construido con sus obras de amor y caridad. Él es quien después de cada jornada, de cada prueba, al interrogar al arcano, contempla la piedra inconmovible de mi ley, y el libro siempre abierto que contiene la doctrina del Espíritu. Sobre todos los hombres he derramado mi luz, revelándoles la única verdad existente. Pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Estos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobrehumanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos, para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia, y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Si yo conviniese con vosotros que aplicaseis mi doctrina a vuestra vida según vuestra voluntad y no según la mía, de cierto os digo que jamás saldríais de vuestro estancamiento espiritual y nunca permitiríais a vuestro espíritu su desenvolvimiento, su desarrollo y perfeccionamiento. Allí tenéis a la humanidad aletargada en sus religiones, sin dar un paso hacia la luz,
porque no se han sometido a lo que ordena la divina ley, sino que han tratado de someter la ley a su voluntad, llenándola de mitos y de errores. Ha sido menester que muchos hombres de este tiempo se emancipen de toda religión para poder buscarme con el Espíritu y poder desarrollar todos aquellos atributos, dones y potencias que sienten latir en lo más íntimo de su ser. Es vuestro Dios quien os habla. Mi voz es ley. Hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Es mi voz divina la que llega a vuestro espíritu y le revela el principio de una era en la cual el hombre se justificará, se reconciliará con su Creador y se purificará como está escrito. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en Él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar. Ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en Él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. Mi ley eterna os ha hablado siempre de ese amor. Os dije en los primeros tiempos, amarás a Dios de todo corazón y espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más tarde os di estas inspiraciones. Amad a vuestros hermanos como el Padre os ha amado. Amaos los unos a los otros. En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado, que améis a Dios en todo lo existente, y a lo existente en Dios, que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos para que veáis al Padre en todo su esplendor, porque la caridad es amor. Ni siquiera os digo que esta doctrina espiritualista será la religión mundial, porque nunca he entregado religión, sino ley. Yo solo me concreto a deciros que la ley que triunfará en la tierra, estableciéndose en ella para iluminar la existencia de los hombres, será la ley del amor que con mi doctrina os he explicado para que la conozcáis plenamente. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad, mientras aprende a amar y a hacer la caridad verdadera. Y muchos aún tendrán que andar de religión en religión hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y llegue a comprender que la ley única, la doctrina universal y eterna del espíritu, es la del amor, a la cual todos llegarán. Todas las religiones desaparecerán, y solo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios, en el cual rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. En esta alba de conmemoración os pregunto, ¿qué habéis hecho de la ley que por conducto de Moisés envié a la humanidad? ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? En verdad os digo que aquella bendita simiente no está en el corazón de los hombres, porque no me aman, ni se aman los unos a los otros. No honran a sus padres, ni respetan lo ajeno. Y sí, en cambio, se quitan la vida, adulteran, y se causan deshonra. ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otros pueblos? Y sin embargo la humanidad dice conocer mi ley. ¿Qué sería de los hombres si olvidasen por completo mis mandatos? En el segundo tiempo, habiendo penetrado Jesús en Jerusalén, encontró que el templo, el lugar consagrado para la oración y el culto, había sido convertido en mercado, y el maestro, lleno de celo, arrojó a los que así profanaban, diciéndoles, la casa de mi Padre no es lugar de comercio.
Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al espíritu de los hombres en el cumplimiento de la ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar donde reinaban las ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. Hoy no he tomado látigo para castigar a los que profanan mi ley. He dejado que las consecuencias de sus propias faltas se hagan sentir en la humanidad para que sepan interpretar su sentido y comprendan que mi ley es inflexible e inmutable. He señalado el camino al hombre, camino recto, y si de él se aparta, se expone a los riesgos de una ley justa, porque en ella se manifiesta mi amor. Vengo a reconstruir mi templo, un templo sin muros ni torres, porque está en el corazón del hombre. La torre de Babel aún divide a la humanidad, mas sus cimientos serán destruidos en el corazón de los hombres. La idolatría y el fanatismo religioso han elevado también sus altas torres, pero ellas son endebles y tendrán que caer. En verdad os digo que mis leyes, tanto divinas como humanas, son sagradas, y ellas mismas juzgarán al mundo. No cree la humanidad ser idólatra, y en verdad os digo que está adorando todavía al becerro de oro. Ha vuelto el caos porque la virtud no existe, y donde no hay virtud, no puede haber verdad. No es que la ley que el Padre confiara a Moisés no tuviera fuerza, ni que la doctrina de Jesús solo fuera aplicable a los tiempos pasados. Una y otra, en su esencia, son leyes eternas. Mas reconoced que son como una fuente de cuyas aguas no se obliga a beber a nadie, sino que todo el que se acerca a ese manantial de amor lo hace por su propia voluntad. Interpretad justamente mi enseñanza. No penséis que mi espíritu pueda gozar viendo vuestros sufrimientos en la tierra, o que yo venga a privaros de todo lo que os es grato para gozarme con ello. Yo vengo a haceros reconocer y respetar mis leyes, porque son dignas de vuestro respeto y de vuestro acatamiento, y porque obedecerlas os traerá la felicidad. Os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mas para los hombres de hoy solo existe el César, y a su Señor nada tienen que ofrecerle. Y si al menos le dieseis al mundo lo justo, vuestras penas serían menores. Pero el César que habéis puesto delante de vuestras acciones, os ha dictado leyes absurdas. Os ha convertido en esclavos y os quita la vida sin daros nada en compensación. Estudiad cuán distinta es mi ley, que no ata al cuerpo ni al espíritu, solo os persuade con amor y os guía con dulzura. Todo os lo da sin interés y sin egoísmo, y todo lo premia y os lo compensa a lo largo del camino. Si os dijo el Señor, amarás a Dios de todo corazón y espíritu, y a tus semejantes como a ti mismo, y si el Maestro os predicó la doctrina del amor, esta voz espiritual que proviene de la misma fuente viene a deciros que os abracéis a la ley del amor, porque ella tiene una fuerza que no encontraréis en los mayores ejércitos del mundo, y que sus conquistas serán firmes y duraderas, porque todo lo que construyáis sobre cimientos de amor tendrá vida eterna. Os estoy demostrando la vida verdadera del Espíritu, para que no viváis bajo injustas amenazas, que no cumpláis con mi ley solo por el temor al castigo del que os han hablado los que no han sabido interpretar mi palabra. Tomad mi ley, no es complicada ni difícil de entender. Todo el que la conoce y se rige por ella, no se confunde, ni da cabida a palabras o pronósticos falsos, a ideas erróneas, ni a malas interpretaciones. Mi ley es sencilla, señala siempre el camino que debéis de seguir. Confiad en mí, yo soy el camino que os conducirá a la ciudad blanca, la tierra prometida, la cual tiene abiertas sus puertas esperando vuestra llegada.
Recordad que solo yo soy vuestra salvación. En los tiempos pasados, en los presentes y en los venideros, mi ley fue, es y será el camino y guía de vuestro espíritu. Benditos sean los que confíen en mi ley, porque jamás se perderán en las encrucijadas del camino. Llegarán a la tierra prometida y entonarán el himno del triunfo. Yo sé que mientras mayor sea vuestro conocimiento, más grande será vuestro amor hacia mí. Cuando os digo, amadme, ¿sabéis qué es lo que quiero deciros? Amad la verdad, amad la vida, amad la luz, amaos los unos a los otros, amad la vida verdadera. Quiero que como yo os amo, os améis los unos a los otros y también a vosotros mismos, porque os he concedido no solo la guía y dirección de una porción, sino que el primer deber que tenéis para conmigo es velar por vosotros mismos. Debéis amaros, reconociendo que sois la imagen viva de vuestro Creador. La misión que he encomendado a mi pueblo en la tierra es grande y muy delicada. Por eso lo he buscado en cada era, para inspirarlo con mi palabra y revelarle algo más del contenido de la ley. La ley de amor, de bien y de justicia ha sido la herencia espiritual que en todos los tiempos le he traído. De lección en lección he llevado a la humanidad a la comprensión de que la ley se puede resumir en un solo mandamiento: amor. Amad al Padre, que es el autor de la vida. Amad al hermano, que es parte del Padre. Amad a todo cuanto ha creado y ordenado el Señor. El amor es causa, principio, simiente de sabiduría, de grandeza, de fuerza, de elevación y de vida. Ese es el verdadero camino que ha trazado el Creador al Espíritu, para que de peldaño en peldaño y de morada en morada vaya sintiendo cada vez más el acercamiento a mí. Si el hombre desde el principio de los tiempos hubiese hecho del amor espiritual un culto, en lugar de caer en ritos idólatras y en el fanatismo religioso, este mundo, hoy convertido en valle de lágrimas por la angustia y miseria de los hombres, sería un valle de paz, en el cual los espíritus vendrían a hacer méritos para alcanzar después de esta vida aquellas moradas espirituales a donde el espíritu en su camino de elevación debe penetrar. ¿Cómo podréis en cada paso practicar mi ley? Escuchando la voz de la conciencia, que es el juez de vuestros actos. No vengo a ordenaros lo que no podríais cumplir. Vengo a persuadiros de que el camino de la felicidad no es una fantasía, sino que existe, y la forma de transitar por él es la que os estoy revelando. Sois libres de escoger el camino, pero es mi deber de padre mostraros el verdadero, el más corto, aquel que ha estado siempre iluminado por la luz del faro divino que es mi amor a vosotros, que sois los discípulos sedientos siempre de escuchar nuevas palabras que vengan a afirmar vuestros conocimientos y a vivificar vuestra fe. Yo quiero que dejéis de llorar en vuestros caminos, a pesar de que las pruebas se ciernan sobre vosotros. Para eso vengo a haceros comprender que es indispensable no infringir la ley. En aquel tiempo os dije, yo soy el camino. Hasta después entendisteis lo que Jesús quiso decir con aquellas palabras, pues comprendisteis que el camino era la ley divina del amor. Hoy vuelvo a deciros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si buscáis la esencia de mi palabra en este tiempo, encontraréis en ella la ley eterna del amor, aquel mismo camino que en la tierra os tracé. En aquel tiempo muchos creyeron que Cristo venía equivocando el camino y alterando la ley. Por eso le combatieron y le persiguieron, mas la verdad, como la luz del sol,
se impone siempre a las tinieblas. Ahora será combatida de nuevo mi palabra, porque habrá quienes crean encontrar en su esencia contradicciones, confusiones y errores, pero su luz volverá a esplender en las tinieblas de este tiempo, y la humanidad verá que el camino y la ley que os he revelado es la misma de aquel tiempo y será la de siempre. Quien vive dentro de la ley está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. El que huye de las satisfacciones lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aún en los instantes de mayor placer, se pregunta por qué no es feliz ni encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo sin encontrar la verdadera satisfacción para su corazón y su espíritu. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud, que no habléis mal de vuestros hermanos causando su deshonra, que no veáis con desprecio a los que sufren enfermedades que vosotros llamáis contagiosas, que no protejáis las guerras, ni tengáis ocupación vergonzosa que destruya la moralidad y proteja los vicios, que no maldigáis nada de lo creado, ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño, ni propaguéis supersticiones, que visitéis a los enfermos, perdonéis a los que os ofenden, protejáis la virtud, deis buenos ejemplos, y me estaréis amando y amando a vuestros hermanos, que en esos dos preceptos se resume toda la ley. Practicad mi ley en vuestra vida, y ella, cual estrella refulgente, os llevará hasta las puertas de la tierra prometida. Mi paz sea con vosotros.